El atardecer en la Plaza Mayor siempre traía consigo una luz dorada y perdonadora, esa que suavizaba las grietas en las paredes y doraba las hojas secas. Un viento tibio recorría el espacio, mezclando el aroma a castañas asadas con el murmullo bajo de las conversaciones que, como enjambres, nacían y morían en los bancos de piedra. Allí, en el corazón de la ciudad, se respiraba una paz frágil, momentánea. Y en el centro de aquel escenario, como si la plaza lo hubiera dibujado para sí misma, estaba Álvaro. Joven, con una carpeta de cartón sobre las rodillas que apretaba con fuerza, como si temiera que se la llevara el viento. Sus dedos, manchados de grafito, dibujaban círculos nerviosos sobre la cubierta. En su interior, latía un proyecto que había cuidado en secreto durante meses, los planos para el nuevo teatro municipal. No solo planos, eran sus sueños traducidos a líneas y perspectivas. Se llamaba la cúpula de luz. Creía, con la fe ciega del Creador, que esa obra lo cambiaría todo. Sintió una presencia a su lado antes de verla. Era Sofía. Su Sofía. Llegó con 2 tazas de café humeante y una sonrisa tan amplia como confiada. Se sentó, y el contacto de su hombro contra el de él era un territorio conocido, un puerto seguro. «Te encontré», dijo, y su voz era música familiar. «Pensé que habías escondido ese proyecto para siempre». Álvaro sonrió, pero era una sonrisa tensa, llena de nervios. «Hoy le di el último trazo. Está completo». Sofía no dudó. Con un gesto natural, casi posesivo, tomó la carpeta de sus manos antes de que él pudiera reaccionar. Álvaro sintió un vacío repentino en el pecho, una alarma sorda. Algo dentro de él gritó que no, que era demasiado pronto, que un sueño tan nuevo necesitaba más tiempo en la oscuridad, protegido. Pero Sofía ya abría la carpeta. Sus ojos, siempre expresivos, se abrieron como platos. Un suspiro ahogado, cargado de admiración genuina, escapó de sus labios. «Álvaro. Esto es asombroso. Es perfecto». Y entonces vino la frase que cambiaría el curso de las cosas, dicha con el mejor de los afectos. «El mundo necesita ver esto. No puedes guardártelo». Y Álvaro, bajo la luz cálida del atardecer y la cálida aprobación de la mujer que amaba, asintió. La tentación del reconocimiento, del aplauso inmediato, era un néctar demasiado dulce para rechazarlo. Sofía sacó su teléfono. Una foto. Solo una. Para los amigos, para los antiguos compañeros de universidad. ¿Para qué vieran? El clic de la cámara sonó como un portazo. En segundos, la imagen empezó a viajar por un mundo virtual insaciable. Y los corazones rojos comenzaron a aparecer. 1, 2, 10, 50. Cada uno era una descarga de dopamina, un latido de falso triunfo. Álvaro los miraba, absorto. Una sonrisa amplia y hueca se instaló en su rostro. Sofía lo abrazó, hablaba de celebraciones, de concursos, de futuro. Pero en la euforia compartida, algo se quebró. La urgencia feroz que había impulsado a Álvaro durante meses, esa necesidad visceral de refinar, de calcular, de construir, empezó a disiparse. El aplauso sonaba tan real que empezó a sentir, en un rincón oscuro de su alma, que ya había llegado. ¿Para qué sudar más sobre el tablero, si el mundo ya le decía que era un genio? Al otro lado de la plaza, en la terraza de un café caro, un hombre de traje gris miraba su propio teléfono. Se llamaba Enrique Villegas. Arquitecto consagrado, hombre de influencia y sonrisa calculadora. La foto del diseño de Álvaro brillaba en su pantalla, reenviada por un contacto. No vio belleza ni sueños. Vio potencial. Vio una idea brillante, cruda, expuesta en su vulnerabilidad. Y en sus ojos, no hubo admiración. Hubo interés. Un interés frío y especulativo. La noche cayó por completo sobre la plaza.
Sofía se había ido, eufórica, a preparar una cena de celebración. Álvaro se quedó solo en el banco. La carpeta estaba otra vez sobre sus rodillas, pero ahora le pesaba de otra manera. Ya no era un cofre de tesoros, era un objeto que ya había cumplido su función. Miró su teléfono. Las notificaciones seguían llegando, pero el entusiasmo inicial se transformaba en una quietud extraña, en un vacío silencioso. El sueño había salido al mundo demasiado pronto. Y al hacerlo, había perdido su poder más vital, el impulso de la creación silenciosa. El aplauso, ese dulce veneno, ya había empezado a debilitar la mano que debía levantar la obra. Álvaro no lo sabía aún, pero en el mismo instante en que su sueño fue expuesto, dejó de ser solo suyo. Y mientras él recogía los vítores efímeros de una pantalla, en otro lugar, alguien más comenzaba, en silencio, a trazar los planes para construir sobre los cimientos de su idea. La tensión entre hablar y construir se había resuelto con palabras. Y las consecuencias apenas empezaban a germinar en la oscuridad. La lluvia fina, esa que no moja pero cala hasta los huesos, empañaba los ventanales del departamento de Álvaro. En el interior, el caos era creativo, o eso le gustaba creer. Paredes cubiertas de pósters de proyectos iniciados, un guión cinematográfico titulado Ecos del Silencio, esbozos de una app revolucionaria para artistas, el logotipo de una marca de ropa sustentable. Cada uno era un monumento a un entusiasmo que ardía intenso y breve, como una cerilla. Álvaro, de 32 años, ojos vivos y manos que no podían estarse quietas, hablaba por teléfono dando saltos de un lado a otro de la habitación. Su voz, cargada de una energía eléctrica, llenaba el espacio. No lo entenderás hasta que lo veas, mamá. Es más grande que lo anterior. El verdadero proyecto de mi vida. Una cadena de cafés librerías. No, no solo eso, una experiencia cultural. Ya tengo el nombre, la tinta y el grano. En el otro extremo de la línea, su madre emitía sonidos de aprobación, cálidos y predecibles. Ese era el combustible. Álvaro colgó y, en un impulso, abrió su computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado. Un nuevo tablero en Pinterest. Un hilo en Twitter. Un grupo de WhatsApp con 3 amigos. La semilla de la tinta y el grano fue plantada en todas las redes sociales en menos de media hora. El ritual había comenzado. Primero, la ilusión. Una estrella fugaz de ideas que iluminaba todo su cielo interior. Lo sentía en el pecho, una expansión eufórica. Esta vez es diferente, se decía. Esta vez tengo la madurez, la visión. Luego, llegaba el reconocimiento. Los mensajes empezaron a sonar. Genio, Álvaro, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Cuenta conmigo para lo que necesites. Cada notificación era una caricia digital, un bálsamo instantáneo para su eterna necesidad de ser visto, de ser validado. Se recostaba en su sillón, sonreía al techo y se sentía realizado. Había dicho la idea. El mundo la había aplaudido. ¿Acaso eso no era, en esencia, el éxito? La tercera fase, la más sigilosa y letal, era el agotamiento de la motivación. Al día siguiente, el tablero de ideas en su pared ya no brillaba con la misma luz. Abría el documento de plan de negocios y el cursor parpadeaba sobre la página en blanco, acusador. La presión, ahora, era real. Ya no era el sueño privado y acogedor, era una promesa pública que esperaba ser cumplida. Un peso. Y entonces, un pensamiento insidioso se colaba, ¿y si mi próxima idea es aún mejor? Álvaro se reunió con sus 2 amigos de siempre, Marcos y Valeria. Les habló, con los brazos abiertos, de la tinta y el grano. Les mostró en su tableta el mood board, la paleta de colores. Los primeros locales serán aquí y en la capital, anunció, con la seguridad de un general desplegando un mapa. Valeria,
la práctica? Preguntó suavemente. ¿Y el estudio de mercado? ¿Has hablado con algún distribuidor de café? Álvaro hizo un gesto amplio, despreocupado. Esos son detalles, Val. Lo importante es la visión. Y la visión, ya la tienen todos. Señaló su teléfono, donde los mensajes de apoyo seguían llegando. Marcos, incrédulo, movió la cabeza. Álvaro, el año pasado fue la app. Antes, la productora audiovisual. ¿En qué quedó todo eso? Semillas, Marcos, replicó Álvaro, con un brillo casi evangélico en la mirada. Semillas que algún día florecerán. Esto es el árbol. El tablero de la tinta y el grano estaba cubierto, a medias, por un nuevo bosquejo, el diseño de un podcast sobre mitología nórdica. La libreta del café librería yacía abandonada en un rincón del escritorio, debajo de una taza fría. La puerta del departamento se abrió. Era su hermana menor, Clara, una mujer de mirada serena y manos siempre ocupadas en tejer. Sin decir palabra, recorrió la habitación con la vista. Vio el nuevo bosquejo. Vio la libreta abandonada. Su expresión no fue de reproche, sino de una pena profunda. Vinieron por ti, dijo al fin, su voz un hilo. Álvaro la miró, confundido. ¿Quién es? Enrique Villegas. El arquitecto. Y una socia, una tal Sofía. Preguntaban por el proyecto del teatro municipal. Dijeron que tenías una idea brillante hace años, que buscaban al cerebro creativo detrás de ella. Álvaro palideció. Un nombre enterrado en el baúl de sus entusiasmos pasados emergió a golpes de memoria, Luciano. Un chico talentoso de la facultad. El mismo, Álvaro, en un arranque de efusiva solidaridad, había promocionado los planos de Luciano a diestro y siniestro hace años, antes de perder el interés y pasar a la siguiente cosa. Yo solo, compartí su trabajo. Lo apoyé, murmuró, defensivo. Clara se acercó y tomó la libreta abandonada de la tinta y el grano. La sostuvo frente a él. ¿Ves esto, Álvaro? Es lo único que tienes. Palabras. Promesas al aire. Mientras tú anunciabas al mundo cada semilla, otros regaban las que tú mismo les diste a conocer. Y ahora vienen a buscar al genio, y el genio no tiene nada construido que mostrar. Solo tiene aplausos viejos guardados en un teléfono. El giro era cruel en su claridad. Su patrón de vida, ilusión, reconocimiento, abandono, no solo había sido un ciclo estéril para él. Había sido, sin saberlo, una fuga de ideas que otros, más fríos y perseverantes, podían capturar y hacer realidad. Álvaro miró a su alrededor. La galería de proyectos inconclusos ya no parecía un testimonio de su creatividad, sino un cementerio de sueños mal enterrados. Por primera vez, el aplauso imaginario en sus oídos se transformó en un silencio atronador. Un silencio que gritaba una verdad demoledora, había confundido el ruido de su propia voz con el sonido del avance. Y ahora, alguien más estaba construyendo con los escombros de sus entusiasmos olvidados, y venía a buscarlo, no para felicitarlo, sino para usarlo. La siguiente fase de su patrón siempre había sido abandonar y pasar a una nueva ilusión. Pero esta vez, el pasado que no construyó, había venido a tocarlo la puerta. La noche se había instalado en el departamento de Álvaro, pero él no había encendido las luces. La única iluminación provenía del letrero de neón de una tienda en la calle, que tenía la habitación de un rojo intermitente, como el latido de una herida. Ya no era un caos creativo. Era el desorden de una retirada. La visita de su hermana Clara había dejado una huella profunda, un eco que resonaba en cada rincón silencioso. Las palabras de ella no eran un reproche, sino un diagnóstico preciso que ahora infectaba su mente. Otros riegan las semillas que tú mismo les diste a conocer. Álvaro estaba sentado en el suelo, apoyado contra el sofá.
sus ojos, antes tan vivos, recorrieran sin ver la galería de sus fracasos anunciados. El póster de Ecos del Silencio parecía burlarse de él. ¿Cómo había podido anunciar a los cuatro vientos un guión que jamás pasó de la 7ª página? La vergüenza no era un calor súbito, era un frío que se había instalado en sus huesos, lento y persistente. Cada promesa pública incumplida era un ladrillo en un muro invisible que lo separaba del mundo. Había empezado a evitar los grupos de WhatsApp. Dejaba los mensajes en visto. La palabra proyecto en boca de sus amigos le provocaba un estremecimiento interno, como si pronunciaran un insulto personal. Había cambiado su rutina para no cruzarse con conocidos en el café de la esquina. La evasión se había convertido en su único mecanismo de defensa. Pero el verdadero conflicto ya no estaba afuera. Se había internalizado, mutando en una lucha silenciosa y agotadora que se libraba en el teatro oscuro de su mente. Un nuevo impulso, un destello de una idea, intentó nacer esa misma noche. Mientras miraba la lluvia deslizarse por la ventana, pensó en una serie de ilustraciones sobre la melancolía de las ciudades. Sintió el familiar hormigueo en los dedos, el leve vuelo en el estómago. Antes, ese momento era pura magia. Ahora, fue inmediatamente seguido por una cascada de preguntas venenosas. ¿De qué sirve? ¿No terminarás abandonándola como a las demás? ¿Vas a volver a hacer el ridículo? La duda no era externa. No provenía de un crítico imaginario, sino de su propia voz, pero transformada en un tono frío y despectivo que conocía cada uno de sus puntos débiles. Era el eco de todas las veces que se había traicionado a sí mismo. Temía sus propias ideas. Las veía no como posibilidades, sino como futuros escenarios de humillación. La creatividad, que antes era un río desbordado, estaba ahora represada por la desconfianza en sí mismo. Desconfiaba de su capacidad para perseverar, de su disciplina, de su solidez. Se preguntó, en un momento de terrible claridad, si todo su entusiasmo no había sido más que una farsa para encubrir una profunda fragilidad. El teléfono, que antes era un altar de validación, ahora era un objeto amenazante. Lo tomó con manos sudorosas. Deslizó el dedo por la pantalla y abrió sus redes sociales. Allí estaba, clavado como un monumento a su inconsistencia, el anuncio de la tinta y el grano, con decenas de comentarios de apoyo. Comentarios que no había leído en semanas. Cada adelante, campeón, cada cuenta conmigo, le quemaban la vista. Eran pruebas de su propia farsa. Eran deudas emocionales que no podía pagar. En ese instante, bajo la luz roja y pulsante del neón, Álvaro experimentó el giro más cruel de todos, añoró la invisibilidad. El anonimato que tanto había despreciado ahora le parecía un refugio seguro. El aplauso le había envenenado, pero el silencio posterior lo estaba aniquilando. Justo entonces, el timbre de la puerta sonó, un ruido estridente que lo hizo saltar. El corazón se le encogió. ¿Sería Clara de nuevo? ¿O algo peor? La paranoia, hija de la vergüenza, susurró, ¿serán ellos? ¿Enrique Villegas y esa mujer? ¿Vienen a reclamar la idea que regalaste y a exponer tu vacío? Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que quien fuera se fuera. El silencio regresó. Solo el zumbido tenue de la nevera y el latir rojo del neón. Se arrastró hasta su escritorio, apartando con un gesto cansado los bosquejos del podcast de mitología nórdica. En un cajón, enterrado bajo cables viejos, encontró una libreta negra, sin usar. La abrió en la primera página. En blanco. Tomó un lápiz. Lo sostuvo sobre el papel. Sus dedos temblaron. El acto más simple, el primer trazo, se sentía como intentar mover una montaña. El pánico, un pánico íntimo y sofocante, se apoderó de él. No era el miedo al fracaso frente a los demás. Era un terror más profundo, el miedo a confirmar,
frente a sí mismo, que ya no había nada dentro. Que el soñador se había consumido a fuerza de anunciar sueños que nunca intentó vivir. La libreta se cerró. El lápiz rodó por el escritorio y cayó al suelo, haciendo un ruido insignificante. Álvaro apagó el teléfono. La habitación se sumergió en una oscuridad solo rota por ese neón rojo, intermitente, que ahora parecía marcar el ritmo de un monitoreo cardíaco. No de ilusión, sino de supervivencia. La lucha interna había ganado la primera batalla. Y el silencio, pesado y absoluto, fue su trofeo. El encierro voluntario de Álvaro se había convertido en una costumbre. Los días se deslizaban, grises e indiferenciados, entre las cuatro paredes de su departamento. El teléfono apagado, las persianas semicerradas. Era como si intentara refundirse en la oscuridad que ahora le parecía un castigo merecido. La única salida era breve y furtiva, la tienda de la esquina por comida básica, siempre a horas intempestivas, con la mirada clavada en el suelo. Una tarde, cuando el cielo era de un plomo bajo que presagiaba tormenta, Álvaro agotó su reserva de café. La necesidad, física y rutinaria, pudo más que el miedo. Bajó las escaleras y se dirigió a la pequeña tienda orgánica que siempre veía, pero en la que nunca había entrado. Una campanilla tintineó al abrir la puerta. El aire olía a tierra húmeda, a hierbas secas y a madera vieja. Tras el mostrador, un hombre mayor movía con calma unas semillas de un saco de arpillera a unos pequeños sobres de papel. Debía tener cerca de 80 años. Sus manos, nudosas y surcadas de venas, realizaban el trabajo con una precisión serena. Sus ojos, del color de la corteza húmeda, alzaron la mirada y se posaron en Álvaro sin prisa, sin juicio, simplemente registrando su presencia. «Buenas tardes», dijo el anciano, su voz era como el crujido suave de una hoja seca. Álvaro murmuró un saludo y se dirigió al estante de los cafés, sintiéndose observado, expuesto en su propia fuga. Mientras pagaba, su mirada se distrajo con los sobres de semillas. Habían sido dispuestos en una caja de madera. Algunos sobres estaban abiertos, mostrando su contenido, semillas diminutas, algunas como motas de polvo, otras con formas extrañas y aladas. «Son frágiles, ¿verdad?», dijo el anciano, siguiendo su mirada. «Parece increíble que de algo tan pequeño puedan hacer un roble o un girasol que mire al sol». Álvaro asintió, incómodo, deseando terminar la transacción y volver a su escondite. «Sí», contestó, por decir algo. El anciano tomó un sobre cerrado y lo sostuvo entre sus dedos con una reverencia peculiar. «El error más común», continuó, como hablando consigo mismo, pero sus palabras eran claras y dirigidas, «es creer que porque son maravillosas, hay que mostrarlas a todo el mundo en cuanto se tienen en la mano». Álvaro detuvo su movimiento de tomar el cambio. Algo en la frase resonó con un eco profundo y doloroso. «¿Por qué?», preguntó, sin poder evitarlo. El anciano colocó el sobre cerrado de nuevo en la caja, con cuidado. «Porque la semilla no crece bajo la luz directa de los aplausos. Crece en la oscuridad. En el silencio de la tierra. Si la expones antes de tiempo, se seca. La admiración de la gente es como un viento muy fuerte para un brote tierno, lo quiebra. La semilla necesita su tiempo a solas con la tierra, con la humedad, con su propia fuerza callada». Cada palabra caía en el espíritu de Álvaro como una gota de agua en un terreno resquebrajado. Oscuridad. Protección. Silencio. No como un castigo, sino como un requisito. Una condición sagrada para el crecimiento. Pero, ¿cómo se sabe cuándo está lista? ¿Cuándo puede ver la luz? La pregunta salió de Álvaro con una urgencia que lo sorprendió a él mismo. Una sonrisa suave se dibujó en el rostro arrugado del hombre. Cuando ya no es una semilla. Cuando se ha convertido en un brote con raíces propias, fuertes. Cuando ya no depende del elogio para sentirse viva,
porque su vida está aquí, y golpeó suavemente el sobrecerrado, en su interior, no allá, hizo un gesto vago hacia la ventana y el mundo exterior. El giro fue silencioso pero tectónico. No fue una revelación sobre una idea nueva, sino sobre todas sus ideas pasadas. Su problema nunca había sido la falta de capacidad, la falta de sueños. Había sido la exposición prematura. Había confundido el compartir con el crear. Había ofrecido sus semillas al viento de la validación externa, y el viento se las había llevado, dejándolo con las manos vacías y la tierra estéril. El anciano le entregó el café y, como un gesto adicional, puso en su mano uno de los sobres de semillas cerrado. En el papel, escrito a mano, decía, tomillo. Resistente. Aroma que se fortalece en silencio. Guárdelo, dijo el anciano. No lo abra todavía. Solo téngalo. Y espere. Álvaro salió de la tienda. La tormenta había comenzado a descargar, pero él no corrió. Caminó bajo la lluvia, sintiendo el peso minúsculo del sobre en su bolsillo, junto al teléfono apagado. La metáfora había echado raíces en él con una velocidad asombrosa. Cada proyecto abandonado era una semilla arrojada al pavimento. El plan de Luciano, que él había regalado sin pensar, era la semilla más valiosa que había lanzado al viento, y ahora otros la estaban cultivando. Al llegar a su edificio, no subió directamente. Se detuvo en el umbral, empapado. Miró hacia el ventanal de su departamento, donde tantas veces había encendido la luz para anunciar un nuevo comienzo. Esta vez, la oscuridad detrás del cristal no le pareció un vacío. Le pareció un espacio potencial. Un territorio fértil. Subió las escaleras. Entró. No encendió la luz. Se sentó en la penumbra, con el sobre de tomillo en una mano. Por primera vez, el silencio no era una derrota. Era una elección. Un espacio necesario. Y en esa oscuridad protectora, una idea mínima, frágil como el primer brote de tomillo, comenzó a germinar en su interior. No la anotó. No la compartió. Solo la sintió crecer, callada, profunda, solo para él. Era el principio de algo nuevo, el respeto por el proceso oculto. La comprensión de que los sueños, antes de ser contados, deben ser vividos en la soledad más absoluta. Allí, en el silencio, comenzaba la verdadera construcción. Pasaron meses. El departamento de Álvaro seguía en sombras, pero ahora no por evasión, sino por concentración. La única luz era la lámpara de su escritorio, un círculo dorado que delimitaba su mundo. Las paredes habían cambiado. Los pósters de proyectos anunciados habían sido retirados, dejando marcas claras en la pintura, como cicatrices curadas. En su lugar, junto al tablero de corcho, estaba clavado el sobre de semillas de tomillo, cerrado, un recordatorio silencioso. El cambio no fue un anuncio. Fue un giro de llave interno. Álvaro comenzó a levantarse al amanecer, sin postear un nuevo día, nuevas metas. Simplemente, se sentaba. La libreta negra que antes le provocaba pánico ahora estaba abierta, pero no para grandes ideas. Para tareas minúsculas, concretas. Investigar proveedores de café de comercio justo. Calcular metros cuadrados para un local tipo. Redactar el primer capítulo de la novela. No escribiré una novela. Escribía 500 palabras hoy. El silencio se volvió su aliado. Un silencio activo, lleno del sonido del lápiz sobre el papel, del tecleo suave, del voltear de páginas de libros de contabilidad que antes le habrían parecido un funeral de su creatividad. Descubrió algo revelador, sin la presión de tener que rendir cuentas a una audiencia expectante, el error dejó de ser una catástrofe. Era solo un paso. Borraba, recalculaba, volvía a empezar. La perfección dejó de ser el fantasma que lo paralizaba. Hubo días grises, por supuesto,
Días en que la duda antigua, la que susurraba de qué sirve, asomaba su rostro. Pero ahora tenía un antídoto. Álvaro sacaba el sobre de semillas de tomillo. Lo sostenía. Recordaba las palabras del anciano: la semilla necesita su tiempo a solas con la tierra. Él era la semilla y la tierra a la vez. Su trabajo era el crecimiento invisible. Un sábado por la tarde, mientras sumergía un sello de caucho que había diseñado para unas libretas artesanales, un pequeño proyecto para practicar, sonó el timbre. No fue el timbre fantasmal de la paranoia, sino uno real, insistente. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió pánico. Dejó el sello a secar, se limpió las manos y abrió. Era Luciano. El mismo Luciano de los planos del teatro, al que Álvaro había promocionado y luego olvidado. Pero no venía con recriminaciones. Traía en sus ojos una mezcla de urgencia y de una determinación que Álvaro no le conocía. «Necesito tu ayuda», dijo Luciano, sin preámbulos. Enrique Villegas y Sofía están presentando mi diseño, la cúpula de luz, como propio. Van a ganar la licitación municipal. Álvaro lo hizo pasar. Observó a Luciano. Había algo distinto en él. No era el soñador expuesto de antaño. Había dureza en su mirada, la dureza de quien ha sido herido y ha decidido luchar. «¿Por qué vienes a mí?», preguntó Álvaro, sinceramente. «Porque tú fuiste el primero en verlo. Tienes los screenshots, los mensajes, el historial de cuando lo compartí, cuando yo fui tan imbécil de compartirlo. Es la única prueba de que la idea fue mía primero». Álvaro se quedó quieto. Aquí estaba el giro inesperado, la consecuencia de su viejo patrón, tocándole la puerta no para hundirlo, sino para darle la oportunidad de enmendar. Su pasado de compartidor compulsivo guardaba, sin querer, las pruebas que podían hacer justicia. Pero en lugar de la euforia del reconocimiento fácil, Álvaro sintió la serenidad de quien tiene algo sólido que ofrecer. No promesas, sino hechos. «Entra», dijo. «Tengo todo». Y lo tenía. No porque fuera organizado, sino porque en su fase de evasión y vergüenza, no había borrado nada. Había huido hacia adelante, dejando un rastro digital intacto. En su computadora, en silencio, sin decírselo a nadie, recuperó los archivos, las fechas, los testimonios digitales de su entusiasmo de antaño. Se los entregó a Luciano en una memoria USB. «No lo anuncies», le advirtió Álvaro, y su voz tenía una autoridad nueva. «No lo publiques en redes esperando apoyo. Llévalo a un abogado. Que el trabajo hable por sí solo, con pruebas, no con likes». Luciano asintió, comprendiendo la lección que al otro le había costado tanto aprender. Al irse, su mirada se posó en el escritorio de Álvaro, en el sello de caucho húmedo, en las libretas de cálculos, en la libreta negra abierta. «¿En qué estás trabajando?», preguntó, por primera vez con genuina curiosidad, no con el tono de quien espera un anuncio grandilocuente. Álvaro siguió su mirada hacia su espacio de trabajo, hacia el círculo de luz que contenía un universo en construcción. «En algo», respondió, con una leve sonrisa. «Cuando esté listo, lo verás». Esa fue la clave. «Cuando esté listo, lo verás». No te lo cuento, no adivina qué gran cosa estoy haciendo. La demostración suplantaba al anuncio. Los meses siguieron pasando. Álvaro terminó su plan de negocios para la tinta y el grano. No lo publicó. Lo presentó, calladamente, a una incubadora de proyectos sociales. Y fue aceptado. No hubo fiesta en redes. Hubo una llamada a su hermana Clara y una cena sencilla para celebrar. La confianza no regresó como un estallido, sino como la lenta maduración de un fruto. Se reconstruyó ladrillo a ladrillo, con cada tarea completada, con cada pequeño producto terminado. La validación ya no venía de fuera.
venía del acto mismo de crear algo donde antes solo había aire. Una tarde, volvió a la tienda del anciano. El hombre estaba tras el mostrador, sembrando unas plántulas en pequeñas macetas. Álvaro no dijo nada. Sacó de su bolsillo el sobre de semillas de tomillo, aún cerrado, y lo colocó sobre el mostrador. Luego, al lado, puso una pequeña maceta de barro. De ella brotaba, verde y fragante, una mata de tomillo en pleno crecimiento. El anciano alzó la vista de sus plántulas. Miró el sobre cerrado. Miró la maceta con la planta viva. Y luego miró a Álvaro. Una sonrisa lenta, profunda como una raíz, iluminó su rostro arrugado. No hubo preguntas. No hubo elogios. Solo un asentimiento, lento y significativo. Álvaro salió a la calle. El sol de la tarde lo bañaba. No sintió la necesidad de contarle al mundo lo que había logrado. Porque el tomillo, allí, en su maceta, con su aroma silvestre y persistente, ya hablaba por sí solo. Y él, por primera vez, entendió la conclusión más poderosa: los sueños verdaderos no se anuncian. Se siembran en silencio, se cultivan con paciencia y, solo cuando están firmemente arraigados y han vencido la oscuridad, se demuestran al mundo en toda su fuerza irrevocable.